¿Sabías que los 77 millones de euros que pagó Real Madrid por Zinedine Zidane en 2001 equivalen hoy a 132 millones de euros? Y que los 222 millones de Neymar en 2017 son lo mismo que casi 300 millones de la actualidad. 100 millones de euros en 2001, en 2017 o en 2026 no es el mismo dinero. La inflación cambia por completo la dimensión de quién fue realmente el más caro. Hoy vamos a convertir los mayores traspasos en la historia del fútbol a su equivalente en dinero de 2026 para obtener el ranking real de los más caros. Real Madrid acaba de pagar la brutalidad de 125 millones de euros por el extremo del RB Leipzig, Jan Diomandé, más otros 15 millones que podría pagar en variables. Esta cifra, 140 millones en total, convertiría al marfileño en el quinto jugador más caro en la historia del fútbol. Diomandé es un talento natural, pero apenas ha jugado un año en la Bundesliga. Todavía no ha disputado ni siquiera un partido de Champions League en su carrera. Y aunque tuvo un buen partido contra Ecuador, distó mucho de ser la gran revelación del Mundial pasado. ¿Pagar 140 millones de euros por Diomandé es una locura? Sí lo es. ¿Es una operación arriesgada? También. Ahora, ¿es una cifra históricamente desproporcionada? No, eso sí que no. Porque si calculamos la inflación acumulada y convertimos el precio de los grandes traspasos del pasado a su equivalente en 2026, entonces el fichaje de Jan Diomandé, por caro que sea, cae hasta el puesto número 20 en la historia del fútbol. Enzo Fernández llegó al Chelsea un par de meses después de ganar la Copa del Mundo Qatar 2022, donde se consagró como mejor futbolista joven del Mundial. Aunque apenas medio año atrás, el entonces mediocampista de River Plate le había costado únicamente 10 millones de euros al Benfica, el Chelsea pagó 121 millones de euros y tras disputar únicamente 29 partidos en Portugal, Enzo se transformó en el fichaje más caro en la historia de la Premier League, récord que después rompió el Liverpool con la incorporación del alemán Florian Wirtz. Sin embargo, esto último es engañoso, porque si bien técnicamente el Chelsea pagó menos dinero por Enzo Fernández de lo que después pagaría el Liverpool por Florian Wirtz, la realidad es que 121 millones de euros en enero de 2023 equivalen a 134 millones de euros hoy. Por lo tanto, en valor real en su tiempo, Enzo salió más caro que Florian Wirtz. Aunque definitivamente no más caro que Elliot Anderson, mediocampista del Nottingham Forest, por quien este verano Manchester City pagó 135 millones de euros. Anderson es ahora el sexto fichaje más caro de la historia del fútbol, pero esto únicamente en las listas convencionales que solo acomodan las cifras pagadas sin analizar los contextos. Cuando hacemos lo que estamos haciendo aquí, tomar en cuenta el poder adquisitivo del dinero invertido en la época de cada traspaso, entonces el inglés cae hasta el puesto número 18 de todos los tiempos. Damos un salto hasta el número 15 porque tanto Diomandé como Zinedine Zidane, que es el puesto 17, como Gareth Bale, el 16, y Cristiano Ronaldo en el 15, están virtualmente empatados. Es interesante porque si bien el Real Madrid pagó cifras muy distintas por cada uno de ellos, en realidad todos están ajustados exactamente en la misma línea de acuerdo a la economía de sus tiempos.
Cuando en 2001 Florentino Pérez decidió reventar el mercado pagándole a la Juventus 77,5 millones de euros para llevarse a Zinedine Zidane y establecer así un nuevo récord mundial que perduraría toda la década, en realidad invirtió el equivalente a lo que hoy serían 132,5 millones de euros. Cuando en 2013 transformó a Gareth Bale en el primer traspaso en la historia que rompía la barrera de los 100 millones de euros, realmente pagó lo que serían 133,4 millones de euros hoy en verano de 2026. Y a la mitad del camino, cuando Florentino en 2009 desembolsó 94 millones de euros, una cifra que por entonces era realmente inimaginable por los servicios de Cristiano Ronaldo, lo que pagó en cifras actuales es igual a 135,9 millones de euros. O sea, una vez que ajustamos los valores de poder adquisitivo e inflación para obtener el valor de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y Yan Diomandé, descubrimos que todos costaron básicamente lo mismo, 130 y pico millones de euros en la economía de 2026. La diferencia, claro, es que Zidane, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale llegaron como futbolistas consagrados y Diomandé no. Parece casualidad que Real Madrid haya invertido en Jude Bellingham prácticamente lo mismo que ha invertido en todos y cada uno de sus refuerzos históricos en diferentes épocas. Pero casualidad no puede ser. Esto tiene que estar fríamente calculado. Fíjense, el Borussia Dortmund vendió al mediocampista inglés a cambio de 127 millones de euros en 2023. El poder adquisitivo de esa suma 3 años después es de 136 millones de euros. Otro que costó 130 y tantos. Morgan Rogers es, a esta hora, el fichaje más caro de la temporada 2026-27 y el quinto más caro en la historia del fútbol. Solamente Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Alexander Isak costaron más dinero que él. Aston Villa se lo vendió al Chelsea a cambio de 138 millones de euros. Morgan Rogers costó 34 millones de euros más que Paul Pogba hace 10 años. Pero, ¿acaso eso significa que salió más caro? Por supuesto que no. Cuando en 2016 Manchester United trajo al mediocampista francés de regreso a Old Trafford tras triunfar en la Juventus, los Red Devils rompieron el récord mundial del fichaje de Gareth Bale por el Real Madrid, de modo que Pogba pasó a la historia como el primer futbolista que costó más de 100 millones de euros. En concreto, 105 millones de euros, que en 2016 no eran lo que hoy son 105 millones de euros. Tras una década de inflación, Pogba costó el equivalente a 139 millones de euros, es decir, 1 millón más que Morgan Rogers. En 2011, el Chelsea compró a cambio de 15 millones de euros a un chico de 18 años llamado Romelu Lukaku. Del Chelsea se fue al West Bromwich, a continuación al Everton, más adelante al Manchester United, hasta que el belga triunfó por todo lo alto en el Inter de Milán. Y entonces el Chelsea, 2 meses después de haber ganado la Champions League y 10 años después de haberlo adquirido del Anderlecht, lo volvió a comprar. Solo que en esta ocasión Lukaku le costó 115 millones de euros y no pudo justificar ni un centavo. Si 115 millones de euros nomás para repescar a Lukaku y que rindiera lo que acabó rindiendo les parece una brutalidad,
por favor, agárrense bien a sus sillas que no quiero que se me caigan. Eso fue en 2021. El equivalente al valor actual de esa cifra son 141 millones de euros. Si duele hasta decirlo, imagínense lo que dolió comprarlo. Lukaku, sin embargo, no fue el traspaso más caro de la Premier League en 2021, porque en aquella misma temporada Manchester City decidió pagar un poquito más por la estrella del Aston Villa, Jack Grealish. Su precio, 100 millones de libras, es decir, 117 millones de euros en 2021, que convertidos a su valor en 2026 representan el equivalente a 144 millones de euros el día de hoy. Hace un año, el Liverpool transformó a Alexander Isak en el cuarto traspaso más caro de todos los tiempos. Newcastle United no se lo puso nada fácil al entonces campeón inglés, que no pudo rebajar el ridículo precio inicial, 125 millones de libras, 144 millones de euros, que rompieron el récord de la Premier League. Aunque técnicamente Alexander Isak sea el cuarto traspaso más caro de la historia, solo por detrás de Neymar, Mbappé y Dembélé, en realidad, si tomamos en cuenta el poder adquisitivo de lo que costó en 2025, entonces cae hasta el 9º puesto. Tras un año de inflación, Liverpool pagó por Isak lo que hoy, en verano de 2026, serían 148 millones de euros, y 8 fichajes del pasado representaron, no en la cantidad, pero sí en términos del poder adquisitivo de aquella época, una inversión mayor. Por ejemplo, el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, que en su momento costó menos euros de los que pagó el Liverpool por Alexander Isak, pero en la economía de aquellos tiempos, Cristiano Ronaldo salió más caro. Específicamente, era verano del ya lejano 2018, cuando en plena Copa Mundial, Juventus y Real Madrid nos obligaron a tallarnos los ojos de incredulidad cuando anunciaron un acuerdo para que la leyenda portuguesa cambiara de equipo. Real Madrid cobró 117 millones de euros por Cristiano Ronaldo, quien en años anteriores hubiera costado mucho más dinero, pero en 2018 tenía 33 años, así que en realidad el Real Madrid lo vendió carísimo, el equivalente a lo que en 2026 serían 149 millones de euros. Un año después de que la Juventus pagara 117 millones de euros por Cristiano, el Barcelona ejecutó la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. ¿Y qué hizo el Atlético de Madrid con semejante inyección económica? Pues apostarlo todo a un chico de 19 años que acababa de debutar en el Benfica. 120 millones de euros, equivalentes hoy a 152 millones. Y esto no incluye el cálculo de los 15 millones de euros extra que el Barça le pagó al Atlético como compensación para que no se enojara. Esto enmascarado en un derecho de preferencia para fichar en el futuro a gente que no llegó nunca, como Saúl Ñíguez y José María Jiménez. Total, que el Barça acabó pagando por Griezmann el equivalente a lo que hoy son 169 millones de euros. A veces romper el mercado por un chico sin experiencia, basado únicamente en lo que hizo en su primera temporada en la élite, es mala idea. Y el Atlético de Madrid puede dar buena fe de ello. Así como Yan Diomandé le costó de inicio 120 millones de euros al Real Madrid, Joao Félix le salió al Atlético en 126 millones de euros. Pero aquello en realidad fue mucho más caro porque era dinero de 2019.
Ocurre que el Atlético de Madrid estaba urgido de encontrar una estrella que pudiera ilusionar a la afición tras la polémica huida de Antoine Griezmann al Barcelona, y se creyó que Joao Félix, novato del Benfica, era un futbolista del techo de otros fenómenos de su edad como Kylian Mbappé o Erling Haaland, y entonces echó la casa por la ventana, en la que no solo fue la transferencia más cara de 2019, sino que nadie volvió a pagar una cantidad tan brutal de dinero hasta que en 2025 el Liverpool perdió la cabeza por Alexander Isak. Como ya vimos, el delantero sueco le costó a Liverpool 144 millones de euros, pero esto en 2025, el equivalente a 148 millones de euros un año después. Joao Félix le costó al Atlético de Madrid en dinero actual lo que hoy serían 158 millones de euros. En la ecuación costo-beneficio, tal vez ninguna transferencia resultó tan desastrosa como la de Eden Hazard al Real Madrid, el quinto jugador más caro de la historia en valor actualizado. Si hubiera llegado al Real Madrid en 2020, el Chelsea no hubiera recibido ni un euro por Eden Hazard. Sin embargo, el Madrid no podía esperar, lo quería a huevo en 2019 y entonces pagó 130 millones de euros para liberarlo. Cifra inaudita para un jugador al que le quedaba un solo año de contrato. A continuación, Hazard torturó al madridismo durante 4 interminables temporadas en las que aportó un total de 7 goles y 12 pases a gol. Aquellos 7 goles y 12 asistencias que Hazard aportó entre todas las competiciones le costaron al Real Madrid 130 millones de euros. Eso en 2019. En la economía de 2026, la operación se traduce en 163 millones de dolorosos euros. Con un total de 25 goles y 14 asistencias, Philippe Coutinho en el Barcelona lo hizo un poquito mejor que Eden Hazard en el Real Madrid. Pero también hay que decir que el brasileño costó todavía más. 6 meses después de perder a Neymar Jr. y reemplazarlo con Ousmane Dembélé, de quienes ya hablaremos, el Liverpool abusó del Barcelona vendiéndole a su estrella brasileña a cambio de 135 millones de euros. Lo único que se recuerda de Coutinho en el Barça es que se fue cedido al Bayern Múnich y entró para meterle 2 goles a su equipo en el más que histórico 8-2 de la Champions League 2020. El poder adquisitivo de 135 millones de euros en enero de 2018 equivale a 176 millones de euros en la actualidad. El Barça pagó por Coutinho lo que hoy serían 176 millones de euros. ¡Auch! En verano de 2017 ocurrió una anomalía en el universo balompédico. Paris Saint-Germain decidió pagar la prohibitiva cláusula de rescisión de Neymar y el Barça se encontró en un callejón sin salida y con muy poco tiempo para reaccionar. Tenía mucho dinero fresco y todos lo sabían. Necesitaba urgentemente una figura para reemplazar a su crack brasileño. Todos lo sabían. Su presidente era un cabeza de chorlito y todos lo sabían. Por lo tanto, Borussia Dortmund no negoció ni un centavo con el Barça, que tuvo que pagar inicialmente 110 millones de euros por la promesa del club alemán. Un jovenzuelo de 19 años llamado Ousmane Dembélé, que solo había disputado una temporada en la Bundesliga. Pero
Los 110 millones de euros solo fueron el enganche. El traspaso incluía cláusulas por objetivos mínimos. Tan mínimos que aunque Dembélé nunca triunfó en el Barcelona, jugó los suficientes partidos para que el Dortmund acabara cobrando 148 millones de euros por el francés. 148 millones de euros en agosto de 2017 equivalen hoy a 192.6 millones de euros. Por lo tanto, lo que el Barcelona pagó por Dembélé representa hoy en valor real 193 millones de euros. En aquel verano de 2017, en el que el traspaso de Neymar desvió toda la atención, casi nadie reparó en la escandalosa cifra que pagó el propio PSG por los servicios de la joven promesa del Mónaco, Kylian Mbappé, un niño por el que pagó 180 millones de euros. Aunque nunca fue el futbolista más caro de la historia, los 180 millones de euros que pagó Paris Saint-Germain por Mbappé siguen representando 9 años después el segundo traspaso más caro en la historia del fútbol, siempre detrás del de Neymar. Ni Declan Rice, ni Alexander Isak, ni Morgan Rogers, ni Yan Diomande se han siquiera acercado a esa cifra, ni siquiera con la ayuda de 9 años de inflación. 234 millones de euros es el equivalente hoy a lo que en su día Kylian Mbappé le costó al Paris Saint-Germain. Cuando hace no mucho tiempo Real Madrid ofreció 200 millones de euros para llevarse al delantero francés, parecía una cifra descomunal. Sin embargo, si analizamos lo que realmente invirtió el PSG por un jugador que era un novato, entenderemos que después de todo, la oferta de Florentino Pérez no era nada descabellada. Por el contrario, fue muy baja. Paul Pogba mantuvo el récord de futbolista más caro de la historia durante un año. Rompió el récord de Gareth Bale, quien se había mantenido 3 temporadas como el más caro de todos los tiempos. El galés, a su vez, había roto antes el récord de Cristiano Ronaldo, que tuvo una vigencia de 4 temporadas tras romper el récord de Zinedine Zidane, que permaneció durante 8 años como el futbolista más caro de la historia. Nunca ningún jugador mantuvo durante tanto tiempo el récord como el francés. Hasta que en 2017, Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros por Neymar. Tanto dinero que 9 años después, nadie ni siquiera se ha acercado a la barrera de los 150 millones de euros. Neymar no solo es el futbolista más caro de todos los tiempos, es además el jugador que más tiempo ha conservado este récord en la historia del fútbol. El récord que logró Johan Cruyff cuando fichó por el Barcelona se mantuvo solamente 2 años. Cuando Diego Maradona fichó por el Barça, su récord duró 2 temporadas y el mismo Maradona lo superó fichando por el Napoli. Pero ese solamente fue un récord mundial que duró 3 años. El récord de Ronaldo Nazario fichando por el Inter duró 1 año. El de Figo al Real Madrid también 1 año. Neymar está a punto de cumplir 10 temporadas como el más caro de la historia. Pero si 222 millones de euros todavía hoy siguen siendo una animalada, ¿cuál es el equivalente de esa cifra en la actualidad? ¿Cuánto debería gastar el Paris Saint-Germain o cualquier otro equipo en un jugador para equiparar las condiciones del fichaje de Neymar? La respuesta, agárrense, es 289 millones de euros. Ahora bien,
¿Cuál es el precio actualizado en poder de compra 2026 de los fichajes verdaderamente históricos del pasado? En su momento, el traspaso de Diego Armando Maradona al Napoli, auspiciado por, mejor no pregunten quién, rompió todos los récords establecidos. En 1984 todavía no existían los euros y los dólares eran irrelevantes para el negocio del fútbol, por lo que la medida estándar eran las libras esterlinas. 5 millones de libras le costó Diego al Napoli, una cifra escandalosa que equivale en dinero actual a 24 millones de euros. Es decir, Álvaro Rodríguez al Bournemouth, Carlos Espía al Real Madrid y Artur Ata a la Fiorentina son algunos fichajes que en este mercado costaron 24 millones de euros y por lo tanto son más caros que Maradona. Sí, aún si actualizamos años y años y años de inflación acumulada, el precio de Maradona hoy es el de un jugador del montón. Otro futbolista que rompió con todo lo establecido hasta sus tiempos en lo que a traspasos se refiere fue Ronaldo Nazario, cuando en 1997 se fue al Inter de Milán y 13 años después de Maradona al Napoli costó el cuádruple. El Inter pagó la cláusula de rescisión que ataba a Ronaldo con el Barcelona. 19 millones y medio de libras. ¿Cómo era posible? Esto es el equivalente a 46 millones de libras actuales, que es igual a 54 millones de euros. Justo lo que acaba de pagar el Brighton por el joven central croata Luka Vuskovic. Tan solo 3 temporadas después de haber perdido a Ronaldo, al Barça volvió a pasarle exactamente lo mismo, pero con Luis Figo, cuando Real Madrid pagó 60 millones de euros por los servicios del portugués. ¡60 millones de euros! Una cifra inaudita en pleno año 2000. Casi el triple del récord establecido por Ronaldo apenas en 1997. ¿Cuánto significan realmente 60 millones de euros en la actualidad, 26 años después? El poder adquisitivo de lo que en el año 2000 eran 60 millones de euros equivale a lo que hoy serían 104 millones de euros. Es decir, si convertimos el traspaso de Figo a cifras actualizadas, sería mucho menos caro que varios fichajes de esta temporada como Morgan Rogers, Elliot Anderson, Yan Diomandé y Sandro Tonali. Tú puedes hacer de este proyecto un éxito o un fracaso. Suscríbete para ayudar a que nos consolidemos o no hagas nada si prefieres que fracasemos.